Debido al gran interés que están despertando entre nuestros lectores los tornillos deshidratadores de lodo, nos hemos desplazado al país de San Marino, donde nos espera Ernesto Herrera, gerente de Tacora Solution y representante de la marca en España, para presentarnos todos los detalles de este tipo de soluciones. ¡Acompáñanos! José Miguel, bienvenidos a San Marino. Os presento a Matteo Santolini, direttore de ventas de Fluiteco. Piacere Matteo, benvenuto alla Fluiteco, la casa del pretrattamento. Siamo un'azienda che produce per il mondo del pretrattamento acque e del pretrattamento dei rifiuti solidi. Vi voglio far vedere la nostra SD, come la progettiamo e come la produciamo. Prego. Mira, José Miguel, esta es la oficina de logística y de administración. Aquí se gestiona toda la parte financiera y cuando las máquinas están preparadas se gestiona un poco lo que es el envío. Si te parece, vamos a ver la parte de recepción de pedidos y de aprobación de planos. Perfecto. ¿Vamos? Vamos. Prego. Esta es la oficina de recepción de pedidos, compras y aprobación de planos. Mi amiga Miquela es con la que trato a diario para tema de recepción de pedidos, plazos de entrega, etcétera. Y si queréis podéis ver un poquito cómo se hacen los diseños. Sí, mira, nos está explicando, esto es un diseño en 2 dimensiones, que nos está enseñando Pino, está haciendo un caso real y cómo está diseñando también el tornillo para la extracción del fango deshidratado. Mira, José Miguel, después de que se han aprobado los planos, ya que nos ha enseñado antes Pino, ya viene todo a la oficina técnica, donde se hacen ya los diseños concretos con las particularidades que puede haber para cada cliente, y veis aquí cómo están diseñando, por ejemplo, ya en 3D, casos reales de distintos equipos. En este caso, Nicola, por ejemplo, está ultimando algunos diseños para una máquina que en concreto me decía que va a Canadá. Mira, José Miguel, una vez que hemos visto las oficinas con la parte previa a la fabricación y también la última parte, Sí. Te voy a enseñar un poquito la fábrica de Fluiteco. Vamos allá. ¿Vamos? Mira, José Miguel, ahora mismo están haciendo un sinfín. En concreto esto no es para un tornillo deshidratador, pero es para otra máquina. Pero bueno, los hacen todos aquí. De hecho, Fluiteco fabrica también componentes para otros fabricantes de otro tipo de maquinaria. Ellos de hecho, suministran bastante, incluso exportan Claro. este tipo de componentes. ¿Vale? Aquí es un poco cómo se está haciendo este tornillo sin fin. Mira, y aquí en concreto ya están, van a soldar la espiral Sí. al eje de un tornillo deshidratador. O sea, esto ya es un componente del Esto ya es un tornillo. componente, yo diría que el componente principal. De hecho, del tornillo. Ves que el eje va creciendo de diámetro, Claro. el paso de la O sea, al final lo que va es hélice todo comprimiendo. cada vez Se hace es más corto. pequeño. No siempre, en los tornillos más pequeños, en los 200, me decía antes Mateo, que yo no lo sabía, que hacen el paso igual, el paso de hélice, pero en los tornillos ya un poco más grandes se va cortando también, ¿ves? Vale. Se va quedando más corto, entonces lo estamos comprimiendo, primero porque tiene menos espacio con el tamiz exterior y luego porque el paso también es más corto. Claro. Mira, aquí Fabio está haciendo la preparación del tamiz para un tornillo, una SD200, para después soldar las bridas entre los distintos tramos del tamiz. Lo que está haciendo es utilizar un molde para evitar que al soldar las bridas se deforme el tamiz. Y lo mantiene contenido. Exacto. Mira, José Miguel, pues después de que hemos visto toda la parte esta de soldadura, Sí. Llegamos a esta zona que es la parte de corte, y luego vamos a ver la zona de mecanizado, porque ellos, por ejemplo, todo lo que es el eje del tornillo, la parte, digamos, motriz, Sí. tanto esto como, por ejemplo, el casquillo de bronce, donde se apoya todo el eje, es todo mecanizado y lo hacen también aquí, en Fluiteco. Venimos de la zona de mecanizado y aquí tenemos el eje de un SD200 mecanizado. Aquí ya entramos en la zona de ensamblaje. Ya empezamos a ver componentes. Exactamente, aquí tenemos por ejemplo el tornillo de un SD200, aquí tenemos un 400, tamices,
el cono de un SD200, que se utiliza para hacer la contrapresión, ¿vale? A la salida. Pero bueno, si te parece, ahora vemos un equipo terminado y ya comentamos un poquito más sobre el mismo. Estupendo, pues vamos allá. Venga. Bueno, José Miguel, pues después de que hemos visto ya un poco, digamos, las distintas secciones, todo digamos, el proceso de fabricación de los tornillos, hemos llegado a la zona de ensamblaje. Bueno, pues una vez que se ensambla, en esta zona se termina de ensamblar el tornillo, aquí tenemos un equipo ya terminado, listo para ser expedido a un cliente. Esto es un tornillo ya terminado. Y realmente, Ernesto, ¿qué es un tornillo deshidratador de lodos? Bueno, un tornillo deshidratador de lodos es un sistema mecánico de deshidratación de fangos. Es un sistema que utiliza la tecnología de compresión para deshidratar el fango. Al final lo que vamos a hacer es un proceso en el que progresivamente vamos metiendo más presión al fango para conseguir que el agua contenida en ese fango se vaya separando de la fracción sólida. Pues vamos a ver el equipo. Perfecto. Como decía, teniendo aquí el tornillo, sí, me parece que es buena idea poder comentar un poquito cómo funciona, ¿vale? El fango entra por esta conexión, aquí llega el fango de... Normalmente nosotros solemos instalar un depósito previo para floculación, ¿vale? Y aquí, mira, vamos a quitar las tapas y así lo veis mejor por dentro, ¿vale? Ah, perfecto. Entonces, el fango entraría por aquí, ¿vale? Y como hemos visto antes en algún momento, dentro del tamiz estaría alojado el tornillo sin fin propiamente dicho, ¿vale? Como hemos visto, es un tornillo que tiene una forma cónica, una forma troncocónica, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Que el espacio, conforme el fango va avanzando con el tornillo, el espacio que tiene entre el propio eje del tornillo y el tamiz exterior es cada vez menor. De esta manera lo vamos deshidratando, ¿vale? Además de eso, sobre todo en los tornillos más grandes, vamos creando un pequeño, digamos, el paso entre hélice y hélice, el paso se va cortando, con lo cual también de esta manera lo vamos deshidratando, ¿vale? Y ya en la fase final hacemos un último esfuerzo de deshidratación, de compresión, digamos, con este sistema cónico, con este elemento cónico, haciendo una contrapresión, ¿vale? Para lo cual utilizamos estos pistones de aire comprimido, ¿vale? Hacemos una contrapresión. En cada caso es distinta y esto se debe ver siempre en la puesta en marcha, porque hay fangos que si comprimimos demasiado conseguiríamos que el escurrido, los sólidos se vayan por el escurrido, mientras que hay otros fangos que hay que presionar para conseguir deshidratarlos bien, ¿vale? Esto ya es una cosa que se debe estudiar en la puesta en marcha del equipo. Y depende de cada instalación. Depende de cada instalación, ¿vale? Cada tipo de fango es diferente. Entonces, por aquí, por la parte inferior, se nos iría el escurrido, el agua iría cayendo poco a poco, sobre todo en esta primera fase, y lo recogeríamos por esta salida, ya lo llevaríamos normalmente a cabecera de planta, ¿vale? Un detalle importante es que el espaciado va cambiando a lo largo del tornillo. En un principio este espaciado es mayor y conforme vamos avanzando con el tamiz el espaciado es menor, de manera que aquí sale mucha agua con una pequeña presión, con una presión prácticamente inexistente, ya aquí estamos eliminando la mayor parte del agua. Claro. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que si mantendríamos el mismo espaciado a lo largo del tamiz, lo que haríamos sería perder sólidos con el escurrido. Entonces el espaciado es cada vez menor, de manera que vamos comprimiéndolo y con esa presión, al ser el espaciado menor, lo que hacemos es conseguir que salga solo el agua, que no se vayan sólidos con el escurrido, ¿vale? Que los sólidos que vayan con el escurrido sean los mínimos posibles, ¿vale? Bueno, Ernesto, ya que sabemos qué es y cómo funciona un tornillo deshidratador de lodo, ¿qué ventajas y qué inconvenientes diría que tiene este tipo de soluciones frente a otras tecnologías más tradicionales? Bueno, a ver, yo diría como inconveniente, podríamos decir que el equipo, para tratar el mismo caudal, se requiere un equipo un poquito más grande que con otras tecnologías. No creo que sea algo decisivo en la mayoría de casos, pero bueno, hay que decirlo. Tiene también que el consumo de poli puede ser un poquito mayor. En mi opinión, hay una cosa que hay que decir siempre primero de todo, que el consumo de poli va a venir definido por el tipo de fango. Hay fangos que requieren mucho poli y hay fangos que no les hace falta tanto poli. Pero sí que es cierto que podemos requerir un poquito más de poli que otros equipos. ¿Por qué? Pues por el sistema de funcionamiento. Al final necesitamos crear un flóculo fuerte para poder deshidratarlo por compresión, ¿vale? Como ventajas,
se me ocurren muchas. Yo soy un defensor de estos equipos y es por eso Dinos que... algunas. Primero de todo, es un equipo que trabaja en continuo, no trabaja en batch, no trabaja por lotes, con lo cual le permite funcionar, entre otras cosas con poca vigilancia, pero bueno, funcionar en continuo, lo cual para mí es una ventaja muy importante. Luego tiene un consumo eléctrico muy reducido. El consumo eléctrico es lo que se fijan normalmente los clientes, pero para mí hay otras ventajas que son importantísimas, porque el mantenimiento es mucho menor que con algunos equipos, con algunas tecnologías, y no solo menor, sino además menos costoso, ¿vale? Pero, por ejemplo, podemos hablar también de que hace muy poco ruido, es un equipo que prácticamente puedes estar hablando a este tono, con el equipo funcionando no lo oiríamos. Hay una ventaja que también a mí me parece importantísima, que es que no requiere una especialización. Claro. No hace falta una formación muy específica para poder manejarlo. O sea, casi cualquier operario podría trabajarlo. Casi cualquier operario puede trabajar con este equipo con una explicación muy leve, muy sencilla, ¿vale? Entonces, esto para mí es importante. Hay una razón muy clara por la que el mantenimiento... He dicho que pueden funcionar en continuo incluso 24 horas al día. Sí. Y esto es porque al final este equipo gira muy despacio. Entonces, no quisiera nombrar ninguna tecnología, pero si hablamos, por ejemplo, de centrífugas, este equipo da menos vueltas en 24 horas que una centrífuga en un minuto. Claro. Eso repercute en ¿qué? En un menor mantenimiento, en un menor coste, en definitiva, ¿vale? Y esto es un poquito, en rasgos generales, lo principal, ¿eh? Podríamos hablar durante mucho rato sobre este tema y desarrollarlo más, pero vamos, básicamente creo que son esas. Mira, José Miguel, me gustaría contarte que desde hace 3 años y medio que trabajo con este fabricante, ¿sí? Se han hecho una serie de mejoras que me parece que son muy importantes, ¿vale? Por un lado, se da varias opciones de conexión de fangos. Se podría conectar por arriba, se puede conectar por aquí, incluso por gravedad, ¿vale? Se ha instalado también la conexión para poder instalar un sensor de presión. Si no se instala el sensor de presión, también se puede utilizar esta conexión como rebozo, ¿vale? Como rebosador. Esto que me parece importantísimo, porque es un elemento que ha podido ser causa de fallos en algunos casos. Lo que se ha hecho es separar y poner en una cámara seca todo lo que es la parte motriz del sistema de lavado. Claro. ¿Vale? Porque ahora viene transportado el carro de limpieza, ¿sí? Viene transportado con un cable, mientras que antes eran 2 cadenas, una a cada lado. ¿Esto qué sucedía? Que era un elemento de riesgo, porque en cuanto hay una diferencia de 2 milímetros entre las dos partes, puede acabar siendo un problema a largo plazo, ¿vale? Y ahora ya lo habéis solucionado con este sistema. Está solucionado con este sistema, pero es que además se ha separado y está todo en cámara seca. Claro. Incluso, por ejemplo, la válvula solenoide, la electroválvula está en cámara seca. Esto es una ventaja importantísima. Y evita muchos problemas. Vale. Otra cosa que a mí me gusta mucho desde las primeras máquinas que trabajábamos es que la reductora era de tipo de ejes paralelos y ahora se ponen planetarias. Entonces, se ha mejorado la potencia, la velocidad de salida se ha reducido, claro. De manera que son una serie de mejoras que me parecen muy importantes. Se ha puesto incluso, vienen predispuestas para poder instalar, caso de que haya fangos. El día de mañana el cliente tiene un fango más fibroso, que requiere, por ejemplo, una mayor presión, vamos a suponer. Vienen las máquinas predispuestas para instalar 2 pistones neumáticos más. Y es más fácil adaptar la máquina. Es facilísimo adaptar la máquina en el caso de que el fango cambie, ¿vale? Entonces, son una serie de ventajas que a mí me parecen importantísimas, y bueno, yo diría que incluso estéticamente, como dice Mateo habitualmente, le han puesto incluso la corbata, ¿no? Para hacer una máquina ya elegante, ¿vale? Elegante. ¿Y qué necesidades de mantenimiento dirías que tiene el equipo? Bueno, como te decía antes, es un equipo que realmente requiere muy poquito mantenimiento, ¿vale? Pero bueno, efectivamente necesita mantenimiento. Como precaución, ¿sí? Aunque realmente no es estrictamente necesario, pero como precaución, nosotros recomendamos siempre dar un punto de grasa cada semana, ¿vale? Realmente ¿por qué digo que no es necesario? Porque nosotros no lo fabricamos con un rodamiento, que es decir, Fuiteco no lo fabrica con un rodamiento, sino que tiene un casquillo de bronce que de alguna manera es autolubricante, por decirlo así, ¿vale? Perfecto. Luego sí, esa es una de las
elementos que van en el kit de mantenimiento que puede cambiar, puede variar, ¿no? Pero digamos que cada 5 años consideramos que hablamos siempre de un régimen de 8 horas diarias de trabajo. Okay, obviamente, es importante. Si trabajamos 24 horas al día, pues ese tiempo se reducirá a la tercera parte. Claro. ¿Vale? Pero bueno, digamos cada 5 años cambiar ese casquillo también. Perfecto. ¿Vale? Luego, a más corto plazo, cada 2 Sí. años, suponiendo 8 horas también diarias, ¿vale? Cada 2 años sería conveniente cambiar en la junta. Claro, hay que tener en cuenta que para evitar que al meter presión, al hacer una compresión, el fango tienda a retornar, a volver hacia atrás, digamos, hacemos un sellado entre la hélice, antes hemos visto alguna pieza, ¿no? Hacemos un sellado entre la hélice del tornillo y la cara interior del tamiz, ¿vale? De serie, normalmente se fabricaban sectores engomados vulcanizados, ¿vale? Esta es la junta, esto iría raspando contra la cara interior del tamiz. ¿Vale? Perfecto. Son vulcanizados para facilitar la instalación, ¿vale? Últimamente se fabrican con cepillos. De serie, digamos, se hacen con cepillos, porque es un sistema como más sencillo y tenemos estudiado que funciona muy bien, ¿vale? Estupendo. Claro, esas son piezas que cada 2 años, a un régimen de 8 horas diarias, habría que cambiarla. También he implementado algunos cambios para facilitar ese cambio de cepillos o de juntas de goma, creando un sistema de apoyo para que podamos levantar solo la parte superior del tamiz. Nosotros siempre, en España, siempre trabajamos con el tamiz divisible, ¿vale? Se puede hacer también de una pieza, lo que pasa es que exigiría un espacio para poder extraer entero el tornillo, ¿vale? Entonces, nosotros con el tamiz divisible quitamos estos bulones, levantamos el tamiz y podemos cambiar la junta de goma o los cepillos. ¿Qué ocurre? Como tenemos todo soportado aquí, en unas piezas con 2 sectores en cada lado, lo giramos y no necesitamos desmontar de abajo, desmontar de arriba, ¿eh? Simplemente giramos 180 grados el tornillo y ya vamos cambiando los sectores de la otra parte. Claro. ¿Vale? Una cosa que me llama mucho la atención del equipo, Ernesto, es la gran accesibilidad que tiene por un lado y por otro. Sí, claro. A ver, siempre es recomendable dejar un espacio para mantenimiento por cada lado, siempre que sea posible, pues al menos 1 metro, ¿vale? Si puede ser 1,5 metros, mejor, ¿vale? Pero puede darse el caso que un cliente tenga muy poco espacio y tenga que pegar el tornillo a una pared. Pues podemos hacer el trabajo solo desde un lado, pero obviamente es accesible desde las 2 partes, por supuesto, ¿eh? Y siempre que pueda ser así, pues mucho mejor, ¿no? Y finalmente, digamos, también cada 5 años, como hablábamos del casquillo, sí, pues esta pieza, este es otro elemento que se ha mejorado en el tornillo, y entonces ahora lleva este otro casquillo en el cono de compresión, que también conviene cada 5 años aproximadamente cambiarlo. También debemos decir que siempre, es decir, no podemos decir algo de manera universal, es decir, hay fangos que son muy livianos y hay fangos que son muy abrasivos. Sí. Obviamente, con un fango muy abrasivo, pues posiblemente la junta se desgaste antes, ¿no? Entonces damos siempre algo orientativo, ¿vale? Y bueno, básicamente esos son los elementos que componen el kit de recambio, ¿vale? El kit de mantenimiento. Y en términos de sequedad, ¿en qué porcentaje nos estamos moviendo con estos equipos? Vale. Hay que decir que depende mucho, ¿eh? Por ejemplo, en aplicaciones municipales hablamos de una horquilla muy amplia, entre un 17 y un 22%. Vamos a decir como norma general en torno a un 20%, ¿vale? Puede ser un poquito menos, un poquito más. Va a depender mucho del fango, de qué porcentaje de materia orgánica tenga el fango, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, luego en aplicaciones industriales pues se puede llegar perfectamente a un 25, incluso aún más. Antes veíamos un vídeo donde veíamos un 40%, ¿no? Entonces, quiero decir, ya va a depender mucho del fango. Desde luego, en aplicaciones municipales el rango es más reducido, pero sí estamos hablando entre un 17 y un 22%, 20, digamos, como media. En aplicaciones municipales, industriales, eso puede ir muy para arriba, ¿no? Hay que estudiar cada caso. Nosotros por eso recomendamos siempre hacer un yard test, estudiar un poquito, ver cada fango, cada caso en particular y ya sobre eso dar una idea aproximada. Bueno, Ernesto, ya para ir finalizando nuestra visita, en cuanto a referencias de soluciones en España, ¿qué nos dirías? Bueno, pues a día de hoy la mayor parte de referencias son en el sector industrial, ¿vale? Pero bueno, esta es una solución que se está implementando cada vez más en el sector municipal, donde todavía creo que el recorrido es muy largo,
y con ventajas importantes, sobre todo, por ejemplo, en pequeñas poblaciones, donde no puede haber una vigilancia constante de los equipos. Claro. Y creo que ahí puede ser, digamos, especialmente importante la utilización de este tipo de equipos, ¿no? Pero bueno, en líneas generales hay mucho recorrido, sobre todo en municipal. Pues muchas gracias por esta visita, ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros. Gracias por abrirnos vuestras puertas y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Tras conocer la fábrica de Fluiteco aquí en San Marino, esperamos haberos acercado la tecnología de los tornillos deshidratadores de fango. Desde aguasresiduales.info seguiremos atentos a los avances de estos equipos con Tacora Solution. Además, os seguiremos trayendo las novedades del sector del tratamiento del agua desde los distintos rincones del mundo.